Acentos. 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 Un podcast de BBVA. Bienvenidos al podcast de BBVA Acentos. Como cada 3 meses vamos a conversar con Carlos Serrano. Él es el economista en jefe de BBVA Research México para analizar los principales hallazgos del más reciente informe Situación México y las perspectivas económicas para 2026 y 2027. Carlos, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Al contrario, Carmen, gracias a ti, siempre un placer. Quisiera empezar preguntándote, el informe destaca una revisión importante que hacen ustedes al crecimiento económico para 2026 a 1.8 y a 2.0% para 2027. ¿Cuáles son los principales factores que ustedes están viendo que explican esta mejora en las perspectivas de crecimiento? Lo que estamos viendo es que este año 2026 debe ser un año de mejor crecimiento que el año pasado. En 2025 hay que recordar que el crecimiento solamente fue de 0.8%. ¿Por qué creemos que el crecimiento puede llegar a ser hasta un punto porcentual mayor? Yo te diría, primero, porque la política fiscal este año va a ser menos restrictiva que el año pasado. El año pasado hubo un esfuerzo de consolidación fiscal de casi un punto del PIB, lo cual también afectó la dinámica de crecimiento. Este año la consolidación será mucho menor, entonces una política fiscal menos restrictiva va a ayudar. Segundo, la política monetaria también será menos restrictiva. Hay que recordar que el año pasado la tasa comenzó a niveles muy elevados de 10%, cerró el año en 7% y este año pues ya estamos en 6.75%. Probablemente tengamos, en nuestra opinión, una reducción más a lo largo del año. Eso implica pues también una política monetaria menos restrictiva, lo cual también debe de resultar en un mejor crecimiento que el año pasado. Tercero, y de manera muy importante, creemos que este año deben de venir buenas noticias en el proceso de revisión del Tratado de Libre Comercio. Si bien no pensamos que vaya a concluir la revisión este año, si bien quizá no se vaya a dar la extensión que contempla el tratado de 16 años, lo que sí creemos es que van a venir señales de que el tratado va a seguir adelante y de que México va a seguir teniendo la posibilidad de exportar una cantidad importante de bienes a Estados Unidos sin aranceles, y eso nos parece que debe de ayudar a revertir la caída en la inversión que vimos el año pasado. Y finalmente, Carmen, otro factor es el anuncio que ha hecho el gobierno de los proyectos mixtos para construcción de infraestructura. Si se acaban implementando este año, creemos que eso será algo muy positivo. El país necesita llevar inversión privada a la construcción de infraestructura productiva. Si esto se logra, también debe de resultar en mayor crecimiento. Todas estas son las razones que nos llevan a este pronóstico, Carmen. Doctor, otro de los mensajes centrales del informe es que el consumo se ha mantenido como uno de los componentes más sólidos de la actividad económica. ¿Qué está detrás de esta resiliencia del consumo? Bueno, lo que está detrás de esta resiliencia del consumo, que hemos visto aumentos muy importantes en el salario real en los últimos años, eso ha hecho que el consumo pueda ser resiliente, y también habíamos visto hasta el año pasado buenos ritmos de generación de empleo. En el 2025 la generación de empleo se estancó, prácticamente no se generaron empleos formales, la tasa de crecimiento del empleo formal fue solamente 0.3%. Eso hizo que el consumo, como dices, no creciera ya tan fuerte como había crecido en años pasados, pero que fuera resiliente. Nosotros estimamos que este año, si la inversión empieza a recuperarse, se recuperará la generación de empleo, y eso también debería de hacer que repuntara el consumo. Otro de los datos interesantes y que, has estado haciendo mucho énfasis en los diferentes estudios de Situación México es este contraste que hay con la inversión y que mostró una contracción durante el 2025, aunque están anticipando que se recupere de manera gradual en este 2026. ¿Qué condiciones están impulsando esta recuperación de la inversión y qué tan determinante será para que se consolide el crecimiento económico del país? Pues en primer lugar, lo que vimos el año pasado, 2025, es una caída muy importante en la inversión pública, de alrededor de 18%, pues esto fue un resultado de los esfuerzos de consolidación fiscal, y algo que nos permite ver que la inversión pública va a repuntar este año es que en el presupuesto ya se habla de un crecimiento de casi el 11%, entonces deberíamos de ver más inversión pública. Por su parte, la inversión privada tuvo una caída muy importante el año pasado de 4.4%. Nosotros creemos que fundamentalmente esta caída se debe a factores internos, sobre todo a la incertidumbre jurídica alrededor del nuevo sistema judicial, pero pensamos que hay condiciones para que haya una recuperación este año. Si llegan buenas noticias, como nosotros estamos estimando, acerca del futuro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, el TEMEC, pensamos que puede haber algo de reactivación en la inversión, y eso también es lo que está explicando una mayor tasa de crecimiento para este año.
Carlos, ahora en este siguiente bloque quisiera preguntarte dos temas que son de gran relevancia también para el crecimiento económico. Por un lado, la inflación. ¿Cómo ves ahora el comportamiento que está teniendo y cuáles son los principales riesgos al alza o a la baja que tiene este factor económico? Y el otro sería respecto a la política monetaria. ¿Cómo evalúas lo que está pasando o las decisiones que está tomando en este contexto el Banco de México? En cuanto a la inflación, después de que veníamos viendo un claro proceso desinflacionario, recientemente estamos viendo aumentos en la inflación, en parte por aumentos en productos agropecuarios, en parte empezamos a ver algunos incrementos en precios energéticos derivado del conflicto que estamos viendo en Irán, y eso nos está llevando a tener mayores tasas de inflación. El riesgo fundamental es que el conflicto en Irán se prolongue mucho tiempo. Eso nos llevaría a mayores tasas de inflación. En este sentido, el anuncio de una pausa en las hostilidades y una posible reapertura del estrecho de Hormuz pueden ayudar bastante en reducir los precios de los energéticos, y eso ayudaría a que la inflación disminuyera. Pero fundamentalmente te diría, pues hemos visto en efecto mayor inflación por choques de oferta. Eso nos lleva al Banco de México. A mí me parece que el Banco de México todavía tenía espacio para realizar la bajada que hizo recientemente. Me parece que hay que reconocer varias cosas. Primero, que veníamos de una política monetaria muy restrictiva y la política monetaria actúa con rezagos. Entonces, yo creo que eso permitía todavía tener una tasa algo menor. Segundo, aún con la bajada que se dio a nivel de 6.75, la postura monetaria sigue siendo restrictiva. No es que el Banco de México lo haya llevado a un terreno neutral. Tercero, hemos visto un tipo de cambio relativamente fuerte. Creo que eso también le daba espacio al Banco de México para bajar. Y cuarto, pues las razones por las que había aumentado la inflación son choques temporales de oferta, no obedecían a presiones de demanda. Por el contrario, pues veníamos de un año de crecimiento bastante débil, como ya mencionaba el punto 8, lo cual hacía que tengamos una brecha de producto negativa. Por lo tanto, no hay muchas presiones estructurales de la demanda agregada para la inflación. Yo creo que todo esto daba el espacio al Banco de México para poder tener esta reducción. Entonces, a mí me parece que fue una decisión acertada. Creo que ahora el Banco de México debería de tener más calma y ver qué ocurre con el conflicto y ver cuál va a ser la duración del conflicto, pero en general no me parece que la postura monetaria que tenga México en este momento sea inadecuada, ¿no? Y te diría, resultado de ello es que las expectativas de inflación de mediano plazo no se vieron afectadas por esta decisión. Entonces me parece en general que no fue una mala decisión la que tomó el Banco Central, a pesar de que fue una decisión dividida y una decisión pues muy controversial, ¿no? Doctor, ahora que estás tocando este entorno internacional que, bueno, pues trae episodios de volatilidad, en esos términos, ¿qué impacto crees que pueden tener estos factores globales sobre el país, particularmente en temas de tasas de interés, el tipo de cambio y la percepción de riesgo? Yo creo que, sin duda, estos temas pueden tener un impacto sobre la economía del país y sobre la percepción de riesgo. Y de hecho, yo te diría, si el conflicto en Irán se prolonga por mucho tiempo más, digamos, y si esta pausa resulta no ser duradera, eso le va a poner un sesgo a la baja al crecimiento que tenemos de 1.8%, porque el conflicto tiene efectos sobre la economía global y por lo tanto sobre la economía de México. Es cierto que los efectos inflacionarios en México no van a ser tan altos como en otros países, fundamentalmente por dos razones. La primera es que el gobierno está tomando la decisión de no trasladar todos los aumentos de los precios de los combustibles a los consumidores. Eso, desde luego, tiene una afectación en las finanzas públicas, pero no va a significar tanto aumento de la inflación como en otros países, aunque sí va a haber algunas presiones. Segundo, México tiene la ventaja de estar junto al estado de Texas en Estados Unidos, que es uno de los principales productores de gas natural, que nos exporta a través de ductos. Eso hace que los aumentos del gas natural en México no sean tan fuertes. Dicho lo anterior, pues algo de presión inflacionaria va a haber, pero no solamente eso. Creo que México se puede ver afectado si este conflicto se extiende, pues al menos por dos canales. El primero, hemos visto aumentos en las tasas de interés de largo plazo en general en el mundo. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos, por ejemplo, a 10 años han tenido un aumento importante y por lo tanto también los rendimientos de los bonos de 10 años del gobierno mexicano han aumentado. Antes de que estallara el conflicto el 28 de febrero estaban en niveles de 8.7%, ahora estamos oscilando en niveles de entre 9.3, 9.4. Eso hace que se encarezca el crédito a empresas, el crédito hipotecario, y puede frenar a la economía. Segundo, si el conflicto se prolonga mucho, podemos ver una desaceleración en Estados Unidos. Aunque Estados Unidos es un exportador neto de productos petrolíferos, pues
pues eso puede afectar negativamente a la economía de Estados Unidos, porque los consumidores se van a ver afectados al enfrentar mayores precios de combustible, y una economía de Estados Unidos más desacelerada afectaría a la de México. Con todo esto, Carmen, yo te diría que pues ese es uno de los principales factores de riesgo para la economía mexicana, y que si el conflicto se prolonga varias semanas más, es muy posible pues que tengamos en general que hacer revisiones a la baja en nuestros pronósticos de crecimiento para el año. Doctor, y por último, y esto porque pues también en la semana se publicó esta nota sobre los precriterios económicos para este año, ¿cuáles son los principales retos fiscales que tú ves? Creo que es positivo que en los precriterios el gobierno manifieste su voluntad de mantener finanzas públicas sanas, eso es muy positivo, pero creo que hay unos retos muy importantes, sobre todo a mediano plazo. Yo te diría, el país tiene poco espacio fiscal y entonces cada vez va a ser más difícil reducir el déficit, como el gobierno se lo propone, y si se logra reducir va a ser a costa de afectar la capacidad operativa del Estado, va a ser a costa de muchos de servicios a la población en términos de educación, en salud, etcétera. Yo creo que el problema estructural que tiene México es que tiene una recaudación muy baja. México es el país con menos recaudación fiscal de la OECD y uno de los que tiene menores recaudaciones en América Latina. Mientras eso no se corrija, pues es muy difícil que México tenga la inversión en salud, en infraestructura, en educación que requiere. Y nosotros pensamos que hay espacio para mejorar esa recaudación, no aumentando las tasas impositivas, sino reduciendo la informalidad. México es un país con una gran informalidad, y reduciendo el uso del efectivo. Creemos que una estrategia de digitalización puede ayudar a reducir la informalidad, aumentar la recaudación, y eso es lo que podría ayudar a liberar espacio fiscal en México. Muchísimas gracias al doctor Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Research México, por este análisis de lo que veremos en los próximos meses en nuestro país. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Carmen, como siempre. Y a ustedes que nos escuchan, gracias por acompañarnos en este episodio de BBVA Acentos. Sigue Acentos en las principales plataformas y a BBVA en redes sociales. Acentos. 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 Acentos.